Esto es Mercurio en directo, un podcast de astrología. ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Mercurio en directo. Hoy vamos a hablar de Júpiter, vamos a hablar de la violencia, la agresividad, la fuerza, qué tienen en común, cuáles son sus diferencias, trabajando un poco con la energía ariana, que es en donde está el Sol en este momento, y también donde están Júpiter y Quirón. Y por último vamos a trabajar también con los tránsitos del día. Tenemos esas tres partes de nuestro episodio 2. Yo soy Sebastián Bru. Este podcast surge desde Espacio Interior Astrología. Pueden seguirnos en nuestras redes para que estemos en contacto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Bienvenidos a nuestro diccionario de astrología. Hoy vamos a hablar de Júpiter. En el episodio pasado hablamos de Neptuno, antes hablamos un poquito de la era de Acuario. La idea es ir completando una especie de glosario de términos astrológicos que se usan con mucha frecuencia en nuestra disciplina y que está bueno darle un poquito más de profundidad a lo que significa estas posiciones. Tampoco es una clase magistral, pero sí es una entradita un poco más, detenerse un momentito. En el contexto de que tenemos el Sol transitando el signo de Aries y que esa energía está muy presente, vamos a hablar de Júpiter, que es un planeta que hoy está en el signo de Aries, que está muy cerca de Quirón, y que es gran parte de lo que está haciendo también que la energía ariana esté tan presente. Porque justamente una de las funciones que tiene Júpiter es expandir. Hay algo que incluso puede tener que ver con la exageración, ¿no? Con algo que toma un volumen demasiado grande. Este sería como uno de los defectos o uno de los problemas que puede traer lo jupiteriano, ¿no? Una exageración, una exacerbación que ya de algún modo se vuelva nociva. Pero lo interesante de Júpiter y en general lo que nos va a traer es algo mucho más cercano a lo beneficioso. Es un planeta que se asocia mucho con la buena suerte. De hecho, se le llama en la astrología clásica el benéfico superior. La benéfica inferior sería Venus. Y después tenés al maléfico superior, que es Saturno, y al maléfico inferior, que es Marte. Todo pensado así muy medievalmente. Pero es interesante para pensar a Júpiter con esta particularidad de ser el benéfico superior, porque lo cierto es que en muchísimos casos la energía jupiteriana va a traer esto, va a traer algo de mucha alegría, de mucha felicidad, de cierta celebración. Ahí donde esté Júpiter en la carta va a ser un lugar en donde suele tener buena suerte, en donde me puedo encontrar con cosas muy brillantes, muy luminosas. Para ilustrar esto, pensemos que Júpiter es un planeta que no solamente rebota la luz del Sol, sino que pone un plus de luz. Es como todos los planetas reciben y reflejan una parte de la luz del Sol que reciben. Por eso les vemos desde la Tierra. Júpiter es una estrella muy brillante y muy hermosa. Es visible en ciertos momentos, es visible. Y en ciertos momentos del año, quiero decir, es visible. Y es una estrella muy preciosa, muy luminosa, es como esa estrellita de 5 puntas que solemos asociar con la idea de estrella incluso. Esto es una estrella muy hermosa, muy maravillosa, parecida a Venus, que también es una estrella muy linda, pero un poquito más fuerte y con una luz un poquito como más blanca, sí, más transparente, me viene a decir. En fin, una estrella preciosa. Busquen la forma de encontrarla en el cielo si no la ubican porque es muy, muy hermoso ver a Júpiter. Y algo de esa cualidad tiene que ver con Júpiter. Y decía que no solamente refleja la luz del Sol, sino que además agrega un poquito de su luz propia. Y esto es una forma muy hermosa de pensar la función de Júpiter en la carta. Tiene ese plus, tiene ese agregado, tiene esa exageración, esa inflación, ¿no? Hay algo que se expande bajo la luz de lo jupiteriano. Y esto que se expande puede ser algo positivo, una cualidad que nos agrada, o puede ser también cualidades negativas o que nos son incómodas. Pero de todos modos, en general, lo que va a hacer Júpiter con cualquier cosa que le caiga, por decirlo así, es no solamente expandirlo, sino también darle un sentido. Tenemos los dos lados de la espada como siempre.
Júpiter puede encontrarle sentido incluso a las experiencias más dolorosas. Y esto es interesante para pensar en este momento a Júpiter que está en conjunción con Quirón y que en gran parte lo que está produciéndonos a nivel colectivo, a nivel general, es una expansión que nos permita encontrarle un sentido al dolor de lo que hemos vivido, al dolor de nuestra memoria, de nuestra historia, a lo que nos pasó, a lo que nos lastimó en algún momento de nuestra vida. Logramos encontrarle un sentido. Porque lo que dice Quirón es que hay heridas que son incurables, que todos y todas tenemos alguna o algunas heridas que son incurables, pero lo que se puede hacer sí, aunque no se pueda curar, aunque no se pueda evitar esta herida, lo que podemos hacer sí es encontrarle un sentido. Y entonces había cierta experiencia de cicatrización. En esta combinación, además, hay algo muy específico de eso, ¿no? La posibilidad de encontrarle un sentido a las heridas me permite que esta herida ya no deje de ser un lugar en donde me quedo atrapada, en donde doy vueltas y vueltas sin cesar, sino que es un lugar que yo puedo atravesar, del que yo puedo salir, y que mi vida puede empezar a orbitar otras cosas, que la herida o que las heridas de mi historia pueden no tener tanta centralidad. Esto es algo de lo que nos permite Júpiter en conjunción con Quirón, esto es algo de lo que nos permite Júpiter transitando el signo de Aries, y esto es algo que en general nos permite Júpiter en la vida, encontrarle el gustito, encontrarle el sentido, encontrar por qué. No por qué en tanto explicación, sino por qué en tanto como destino, horizonte, una mirada hacia adelante, una confianza y una fe que nos permite salir de lugares dolorosos. Esto tiene dos reveses. El primer revés es el de la negación. No, no pasa nada, no pasa nada, sigo, que siga, que siga, que siga. Hago de cuenta que lo que me duele no me duele, que lo que me dolió no me dolió, que lo que me pasó no me pasó. Ese es el primer revés negativo de esta cualidad, diría que casi fundamental para la supervivencia, porque de alguna forma, si nos quedamos demasiado atrapados en la herida, sucede algo de la melancolía, del pesar, de la tristeza, que nos hunde y que nos trae algo muy mortífero. Entonces, esta función de Júpiter es muy vital en nuestra carta, literalmente vital, ¿no? La diferencia entre la vida y la muerte en un montón de ocasiones. Pero tiene estos reveses, tiene el revés de la negación. Piensen en los caballitos y en sus anteojeras que les cubren la visión periférica y que hacen que muchas cosas no las vean, entonces puedan caminar con calma porque no están viendo. Entonces los sagitarianos, Júpiter es el regente de Sagitario. Los sagitarianos y los jupiterianos se van a asociar en parte con la negación. La negación también es un recurso que nos es vital en muchas ocasiones para poder seguir adelante. A veces no podemos tramitar todo lo que está pasando, entonces negamos para poder continuar. Este sería uno de los reveses, que a su vez, como ven, tiene un punto positivo, por decirlo así, o un punto que también puede llegar a asistirnos en la posibilidad de continuar adelante con la vida. El problema de la negación es que cuando niego durante demasiado tiempo, esto negado se vuelve una carga insoportable. Entonces voy a tener que detenerme y voy a tener que procesar todo esto que hasta ahora no vi. Y el segundo peligro es un sobresentido. Es un sentido que se vuelva demasiado rígido, que se vuelva demasiado duro y que no me permita producir ninguna otra cosa, que no me permita ver ninguna otra cosa que esté más allá de ese sentido que yo produje. Y en muchos casos, defender ese sentido a como dé lugar y contra todo. En el extremo, la energía jupiteriana puede llevar a la imagen de la guerra santa, de la cruzada. Estoy tan convencido de lo que veo, de lo que pienso, de lo que soy y de lo que yo sé, que todo aquel que desafíe lo que yo sé, lo que yo pienso y lo que yo soy, merece la muerte. Solamente somos humanos aquellos que estamos bajo los ojos de este Dios específico con estas cualidades. Todo lo demás merece la muerte. O podría morir porque no está bajo el paragüitas, bajo el mantito protector de Dios. Estos niveles de convencimiento, el dogmatismo, son de los riesgos de Júpiter. Y que justamente son riesgos que no tienen tanto que ver con algo. Fundamentalmente el riesgo emerge de esta necesidad de sobrevivir dejando afuera todo lo que cuestione mi sentido. Lo interesante con Júpiter es poder pararse en un lugar de confianza que produzca sentidos momentáneos y parciales y que yo sé que estos sentidos se van a ir actualizando, se van a ir transformando, pero que siempre de alguna forma van a aparecer.
una confianza en lugares un poquito más abiertos, como podría ser incluso la idea de Dios, pero no de un Dios tan cerrado y tan estricto en su normativa, sino de un Dios un poco más amoroso, un poco más blandito, un poco más cobijante. Em, Se me viene una imagen para ilustrar esta forma de pensar a Dios, porque además cuando digo Dios puedo cambiarlo por una verdad filosófica, un convencimiento político o ideológico, esto como dentro de esto que podemos nombrar Dios, entraría en un montón de cosas, ¿no? Pensaría en Dios más nietzscheanamente como este Dios ha muerto, como esta verdad absoluta muerta para nuestra contemporaneidad. Entonces, bajo ese principio, hablando en ese sentido de Dios, hay una imagen de una persona que pasan la limosna en la iglesia y ella no da nada. Entonces, esta historia me la cuenta el hijo de esta mujer. Entonces el hijo le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué no diste? Esto es importante, es una contribución a la comunidad. Y la mamá le contesta, Dios entiende que para nosotros es importante este ahorro. Ella está ahorrando para comprar algo para su familia. Esta versión de Dios, un Dios que puede entendernos, que puede cobijarnos, que puede comprendernos, versus ese Dios exigente, cruel y hasta perverso en ocasiones que muchas veces construyen ciertas religiones. Poder pensar en una verdad que me cobije, que me contenga y que sea flexible y blanda, que pueda adecuarse a distintas circunstancias, no porque niegue la realidad, no porque niegue el mundo, no porque niegue cómo las cosas son, sino todo lo contrario. Porque si yo pongo mi verdad en perspectiva del mundo, de las cosas, de lo real, es todo mucho más blando. Hay algo que se vuelve más cerrado y más absoluto en la esfera del pensamiento, en la esfera de la fantasía incluso diría. Pero en lo concreto, Dios ha muerto. Entonces poder tener verdades que sean un poquito más blandas y un poquito más contenedoras. Esta sería la invitación que traería en relación a lo jupiteriano. Y como gran potencia de este momento, la energía de Júpiter en Aries nos invita mucho a confiar en el suelo, a confiar en el camino, a confiar en la vida, a confiar en el movimiento, en la posibilidad de que el movimiento traiga, de que la vida pueda, a través mío y a través de mi movimiento, conquistar, poder, abrir. Y esto, sobre todo, a pesar o a través de las heridas que hayamos tenido en algún momento. No importa cuán difícil haya sido llegar hasta acá, estamos acá. Y en este acá hay una potencia enorme y hay una dulzura inconmensurable. Algunas palabritas sobre Júpiter. Gracias por estar. ¿De qué hablamos hoy? Bienvenidos al tema del día. Seguimos acá trabajando con el tema del día. Lo primero que voy a hacer es hacer una pequeña distinción. Vamos a partir de que en la energía ariana siempre nos vamos a encontrar necesariamente con la fuerza. Partimos de la fuerza. El comienzo es la fuerza. Y esa fuerza puede tener una multitud enorme de direcciones. Justamente la energía ariana es la menor determinación, ¿no? Es la energía menos determinada de todo el zodíaco. Es una pura potencia que puede ir en un sinfín de direcciones. O que, por lo menos, la direccionalidad de esta fuerza se va a ir determinando a lo largo del camino del recorrido zodiacal, ¿no? Es una potencia que abre, que posibilita, que permite. En muchas ocasiones, el devenir violencia de esa fuerza va a tener justamente que ver con un no permiso, con una no posibilidad, con un no lugar para esa fuerza. Porque en la mayoría de las ocasiones, y para la mayoría de nosotros, esa violencia se va a ejercer principalmente hacia adentro, como una suerte de crueldad, de una introyección de esa violencia y de esa agresión hacia adentro, justamente porque no logramos encontrar espacios en donde podamos permitirnos desplegar esa fuerza. Nos cuesta darle un lugar hacia afuera y entonces esto vuelve como una crueldad hacia adentro. No digo que no haya un montón de circunstancias sociales en donde haya muchísima violencia.
Vivimos en una sociedad atravesada por la violencia, quizás menos que otras digo, me refiero a Argentina, me refiero a Europa, hay culturas que están muchísimo más inmersas en situaciones de violencia, pienso por ejemplo en México, sobre todo en ciertas regiones en donde hay mucha guerra casi constante en relación al narcotráfico, me refiero a también, por ejemplo, Venezuela y Colombia, muy atravesadas por mucha guerrilla durante mucho tiempo, me refiero, no sé, a la Franja de Gaza. Hay lugares en donde la violencia tiene un lugar muchísimo más protagónico que en Argentina, que en Chile, que en España, que en nuestros territorios. O incluso eso, que por ejemplo en Oaxaca, en México, la violencia asume otras formas. Y claramente en estos otros territorios vamos pudiendo dar cuenta de violencias más sutiles, de violencias más pequeñas, de violencias que son parte de nuestro tejido social. Por ejemplo, esta que estoy trabajando hoy, ¿no? Esto que nos invito a observar, de cómo tendemos a tirar hacia adentro una agresividad o una violencia que de algún modo nos pone en un lugar de daño y nos trae un lugar desagradable para con nosotros mismos. Entonces, esa pura fuerza del variano tiene un devenir violencia cuando no hay espacio, cuando no tiene un lugar para desplegarse. La posibilidad de que esta fuerza construya y no sea destructiva está justamente en el lugar. Cuando la energía ariana tiene espacio, yo puedo correr, yo puedo salir hacia afuera, yo puedo producir en el mundo exterior algo que sea enriquecedor, que sea nutritivo, que sea esto, tonificante. Cuando no hay ese lugar, lo que va a tender a pasar es que esa energía va a tender a generar una tensión cuya descarga en muchos casos va a ir más para el lado de la agresividad ligada a la violencia. Hay ciertos niveles de la agresividad que son necesarios y que tienen que ver con, por ejemplo, la imagen de un bebé naciendo. Sin cierta carga de agresividad no estaríamos en este mundo. La imagen de una persona que se tiene que abrir espacio en el campo de lo real. Incluso hay una prepotencia de la voluntad para que, por ejemplo, este podcast esté ahora siendo escuchado por ustedes. En cualquier obra de cualquier artista hay algo de una fuerza que se aplica para abrir un espacio que antes no existía. Toda inauguración, toda creación, toda producción tiene una pequeña cuota de agresividad que es necesaria, que es imprescindible, diría incluso. Sin ese pequeño gesto agresivo hay algo que no se produce. Esto, la imagen del fuego. El fuego tiene que destruir esa madera, tiene que comerse esa madera para poder liberar un calor, una energía que nos permita cocinar nuestros alimentos. Y esa cocción de los alimentos, parece un ejemplo menor o secundario, pero esa cocción de los alimentos es justamente la distancia entre una condición animal y una condición humana. Esa relación con el fuego, esa potencia del fuego desplegándose y apareciendo. De eso se trata la energía ariana, de eso se trata la fuerza, de poder darle sustancia a una esencia, de poder expresar una esencia. Ese es el gesto, eso es lo que permite la fuerza. Necesito poder contar con cierta fuerza para que esta esencia se despliegue, aparezca en el mundo, teja una relación con el afuera. Sin esa disposición de la fuerza, termino en una violencia porque me quedo encerrado. En la vida permanentemente vivimos situaciones en donde tenemos que hacer estos movimientos como de volver a nacer. Nacemos una primera vez porque si no nacíamos, moríamos, porque había algo de un cierto, diría, riesgo de muerte en ese nacimiento. Si yo no salía del útero de mi madre, moría. Si yo no salgo de ciertas situaciones, hay algo mío que se va vinculando cada vez más con la muerte, con la pesadez, con la melancolía, con la incomodidad. Esto no quiere decir salir rompiendo, salir mal, salir destruyendo. Quiere decir justamente no quedarse adentro a la fuerza, no forzarse a quedarse adentro y poder usar esa fuerza para ir construyéndonos un espacio en una afuera, para ir abriendo, para ir haciendo crecer. Las cosas tienden a colapsar cuando no pudieron ir adecuándose a esta transformación que es natural, que es inevitable. Todos estamos en un proceso continuo de expansión y transformación. Todos estamos en un proceso continuo de maduración.
si esa maduración va siendo limitada, reprimida y acotada, en algún momento, por la propia fuerza de la vida, esto que nos limita y nos comprime, explota o nos hace explotar. Se destruye esta cárcel o se destruye el cuerpo encarcelado. El cuerpo encarcelado se afecta o logra romper ese aprisionamiento y conquistar un espacio afuera. Acá aparece la fuerza como algo vital. Siempre que piensen en signos ligados con el fuego o en planetas ligados con el fuego, piensen en la fuerza de la vida. Hay algo de ese fuego, hay algo de esa energía del fuego que tiene que ver con la energía vital apareciendo y desplegándose, que tiene que ver con la energía de una esencia, de algo que yo soy, que aparece y que toma sustancia en el mundo. Ese es el movimiento del fuego, ese es el movimiento de los planetas y de los signos ligados con el fuego. Planetas ligados al fuego, Júpiter, Marte y el Sol. Signos ligados al fuego, Aries, Leo y Sagitario. Acá tenemos esa potencia de la vida produciéndose, saliendo, exteriorizándose, de modos distintos para cada uno de estos tres signos y en las funciones de cada uno de estos planetas, pero siempre con esta cualidad, ¿no? De un ir hacia afuera, de un hacer crecer afuera. Otra cosa que me gustaría traer en relación a la violencia es que es interesante no generar no tener una relación abstracta con la violencia. Poder entender que el gesto violento siempre se enmarca en un espacio que le da un sentido u otro, dependiendo cuál sea el lugar que ocupa esto. No sé, la palabra perro en distintos lugares de una oración puede cumplir distintas funciones. Un gesto violento en distintos lugares del campo social puede decir cosas completamente diferentes. Un gesto de violencia de quien se está liberando de una situación de opresión es muy diferente que el gesto violento de quien está sosteniendo una situación de opresión. En muchas ocasiones el único modo de liberarnos de ciertos sometimientos es a través de gestos violentos. Y en muchas ocasiones lo que sucede es que vamos a juzgar muy tenazmente y con mucha crueldad esos gestos violentos y nos vamos a perder de la observación de que ese gesto violento estaba liberándonos de un espacio de sometimiento en donde la violencia era constante y permanente. Y muchas veces se va a acusar a quien tiene ese gesto disruptivo del gesto sin observar qué es lo que había detrás, qué es lo que estaba pasando. Hay un ejemplo muy claro de esto, de cuando a una mujer la acusan de loquita por decir algo de mala manera, que simplemente es una denuncia de una situación que venía pasando y pasando y pasando, y esta persona venía aguantando, 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 hasta que no aguantó más y explotó. Entonces, no es que está loquita. Entonces, muchas veces sucede este mismo mecanismo, se aplica en un montón de diálogos íntimos y sociales. Y es interesante poder ubicar esa diferencia, ¿no? Lo diferente que puede, la diferente semiótica de este gesto violento. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay que ver el contexto, hay que ver dónde está situado este gesto violento. Insisto en esta sutil diferenciación muy estructural bueno, no es tan sutil, esta estructural diferenciación en realidad entre un gesto violento que sostiene un sometimiento y un gesto violento que se libera, que busca liberarse de ese sometimiento. Son dos gestos completamente diferentes. Me parece interesante poderlo observar. Porque también es interesante poder observar cómo se producen gestos desde una energía ariana fuerte en una carta que tenga buenos destinos, ¿no? Cómo darle esa fuerza, una aparición en donde no haya algo censurable o cuestionable o reprochable, sino que pueda tener un buen destino, un destino constructivo. Construir desde músculo, y esto es una gran cosa ariana, es el ejercicio físico, desde el entrenamiento en artes marciales, en boxeo, desde salir a correr, como esa descarga del cuerpo, que lo que produce es un cuerpo tónico, un cuerpo fuerte, un cuerpo firme. Que en general cuando hay mucha energía ariana, tener un cuerpo tónico, fuerte y firme, nos da un punto de apoyo, que es muy importante, que es muy necesario. Entonces este sería un primer punto, como poder construir un cuerpo que pueda aportar esa potencia y esa fuerza que yo tengo en mi condición de ariane.
Pero después esa potencia ariana vuelvo, una potencia de la vida bastante abierta y bastante disponible que nos va a servir para sostener cualquier gesto. Todo lo que hacemos en la vida tiene detrás ese pulso ariano, esa fuerza ariana que posibilita que algo exista. Es el comienzo del zodíaco, pero también se asocia con el comienzo de todo. Entonces, si no está esa fuerza disponible, no hay nada, nada existe. Si yo sobrereprimo esa fuerza porque siento que siempre es violenta, porque siento que siempre genera un daño, lo que voy a hacer es generar un daño hacia adentro. Y este adentro a veces se limita en ese espacio que está dentro de la propia piel, pero a veces también se extiende a personas que consideramos parte de nuestro adentro, de un espacio íntimo. Agredimos a nuestras parejas, a nuestros amores, a nuestros amigues, a personas con las que tenemos confianza, porque están dentro de ese adentro. También sobre ellas puede recaer la crueldad que aplicamos sobre nosotros. Es interesante empezar a ubicarle buenos destinos a esta fuerza, a esta potencia, a esta agresividad incluso, para poder suspender esa agresión. Estos son los tránsitos para estos 15 días. El 29 de marzo vamos a tener un trígono del Sol con la Luna Negra. Este tránsito nos permite abrir un nuevo contacto con la potencia de nuestro deseo, atravesar los temores que nos genera ser quienes somos y desear lo que deseamos, abrir un poco de conciencia sobre los miedos que nos limitan y comprimen, registrar también algunas de las compulsiones que drenan nuestra energía vital. El 30 de marzo vamos a tener un trígono de Marte en Cáncer con Saturno en Piscis. Este tránsito nos acerca a la experiencia concreta del ingreso de Saturno en Piscis, la vuelve más tangible, más cercana, y nos hace confrontar con la necesidad de darle más espacio a nuestra emocionalidad, a nuestro mundo emocional. Es un tránsito que puede hacer aparecer enojos fuertes con personas con las que tenemos vínculos íntimos y que a partir de ahí se pueda empezar a volver evidente que hay límites que necesitábamos poner y que no pusimos y que entonces esto hizo crecer un enojo que va a denunciar un poco esos límites. Esos límites concretos no eran necesarios. Como no pudimos ponerlos a tiempo, hay algo que creció y que se transformó en un enojo. El enojo viene a restituir y a dar cuenta de esa necesidad que teníamos de ciertos límites y que no pudimos escucharnos y respetarnos en eso. Después, el mismo día, también Venus va a estar en conjunción con Urano en Tauro. Esta conjunción nos anima a darle sustancia, a darle materia, a volver concretas las transformaciones que se vienen produciendo en nuestro plano físico, en nuestro trabajo, en nuestro cuerpo. Nos permite también abrirnos a disfrutar de lo que se puede disfrutar. Este tránsito de Urano en Tauro viene trabajando mucho con el placer, con el disfrute y trayendo una evidencia que es súper interesante, que es todo lo que implica el cuerpo gozando y todas las formas posibles de encontrarse con ese cuerpo y con el placer de ese cuerpo. Después, el 3 de abril, ya nos fuimos a abril, va a entrar Mercurio en el signo de Tauro. En este momento las comunicaciones se pueden volver más lentas, puede costarnos un poquito más comunicarnos, pero también son comunicaciones que se pueden volver más sustanciosas. Nos va a invitar a registrar corporalmente cómo respiramos, cómo se da ese intercambio del aire. También nos puede invitar a registrar cómo se da el intercambio con el alimento, este alimento que incorporo, cómo puedo nombrar y entender el alimento, cómo lo registra mi cuerpo, cómo lo ingreso a mi cuerpo, algo de este primer paso de la masticación, algo puedo trabajar con eso, con este tránsito. Y también en general, ¿no? Como el entendimiento, algo de lo mental llegando a entender funciones corporales, a entender los movimientos que hace el cuerpo, ciertos gestos que hace el cuerpo, cosas que nos permiten mantenernos en un equilibrio cotidiano. Este tránsito nos permite como dar cuenta de eso, ¿no? Hacer contacto intelectualmente con eso. También nos permite hacer cambios en el trabajo, en las cosas que acumuladas con las que contamos, con las cosas que tenemos. Favorece la adquisición de tierras, de casas, la venta, ¿no? El intercambio de bienes inmuebles, ¿no? Estas cosas de las más pesadas y las más densas y las más acumuladas se dinamizan un poco. Y también nos permite nombrar
qué nos sostiene, ¿no? Como dar cuenta intelectualmente, mentalmente, registrar qué nos sostiene, a dónde nos sostenemos, a dónde nos apoyamos. Después tenemos una conjunción, el 5 de abril, el Quirón va a estar en conjunción con el Sol, o sea, el Sol va a pasar justo por donde está Quirón en Aries. Este tránsito puede revelarnos algo de eso que nos duele, que nos dolió, que nos pasó, mostrándonos que una parte de lo que somos tiene que ver con esas marcas, con los accidentes que nos trajeron hasta acá, con todo esto que pasó, no porque lo hayamos elegido, no porque lo hayamos querido, no porque lo hayamos buscado. Una buena parte de nuestra identidad tiene que ver con las marcas de la historia sobre nosotros. Algo de esto trae ese pasaje de Sol conjunción Quirón, como la posibilidad de hacer consciente alguna de esas marcas frente a las cuales quizás todo lo que podemos hacer es ser conscientes, porque hay algo que va a buscar por ahí, ¿no? Como tengo esta marca y esta marca va a producir ciertas cosas. No sé, la marca de ponerle, ¿no? Una madre loca que hace que yo sea terapeuta, por poner un ejemplo. Esa marca puede tener un buen destino, puede tener un buen destino en tanto yo tengo conciencia de que, ponele, mis pacientes, para seguir con el ejemplo anterior, mis pacientes no son mi mamá, o puede ser algo que obstruya y que dificulte mi experiencia como terapeuta porque yo todo el tiempo estoy queriendo ayudar a mi mamá a través de mis pacientes. Entonces, teniendo en claro cuáles son las marcas que nos atraviesan y lo que generan estas marcas, puedo vivirlas, habitarlas, e incluso irlas transformando o atravesando de formas más sanas. Luego tenemos una conjunción de Mercurio con el nodo norte en Tauro, el mismo día, el 5 de abril. Es un momento interesante para escuchar al cuerpo, registrar lo que nos dice, teniendo en cuenta que nuestro espíritu también habla a través del cuerpo. A través del placer, del dolor, de lo que nos gusta, de lo que disfrutamos, nuestro espíritu encuentra una forma de comunicarse con nosotros. Y es un momento interesante para escuchar, entender algo de eso sutil que tenemos habitando dentro nuestro, aunque no lo podamos nombrar con palabras, quizás le podemos dar alguna clase de entidad, ¿no? Como sentirlo de algún modo. Seguimos con un tránsito del 7 de abril, que es Venus en Tauro, haciendo un sextil a Neptuno en Piscis. Hay preguntas interesantes que trae este tránsito. ¿Qué necesito para permanecer frente al amor? ¿Puedo registrar las fantasías que me alejan del amor? ¿Los ideales románticos que me dejan en soledad? Poder sostener el amor en el cuerpo no necesariamente tiene que ver con acumular y sostener. Es posible que sostener el amor en el cuerpo sea permanecer disponibles a ese amor, a que ese amor nos atraviese, a sentir ese amor. El 11 de abril vamos a tener el ingreso de Venus a Géminis, que al mismo tiempo va a estar haciendo trígono con Plutón en Acuario. En ese tránsito se agilizan mucho los procesos intelectuales y mentales, pero estos procesos intelectuales y mentales en este contexto se transforman, se entrelazan con movimientos en lo material, generando entonces cambios en lo concreto de nuestra existencia a través de transformar la forma de pensar las cosas. ¿Con qué palabras nombro aquello que tengo? Durante este tránsito aparece algo que podría ser nombrado como ver el horizonte, percibirlo, ¿no? Ver más allá, ampliar la mirada. Esa posibilidad de ver el horizonte puede transformar la forma en la que nombro el mundo, la forma en la que entiendo el mundo. Y esa forma de nombrar el mundo es cómo se representa el mundo para mí, cómo lo percibo, cómo lo entiendo. Algo de este tránsito nos permite concebir que la realidad no es tan unívoca, no se puede entender de solo una forma, se puede entender de muchos modos, de muchas formas diferentes, incluso por la misma persona en distintos momentos de su vida, pero sin dudas para cada persona esa realidad se va a entender de modos muy distintos. La realidad se puede ver y leer de muchas formas y entender esto nos permite entender que lo que hasta ayer parecía sólido e inamovible, hoy puede ser cuestionado. Y desde las preguntas, desde los cuestionamientos que podemos hacer sobre la vida y sobre nosotros mismos, nos podemos abrir nuevas formas de vivir, nuevas formas de encontrarnos con nuestra vitalidad.
Por último, y para cerrar este bloque, tenemos el mismo día, el 11 de abril, una conjunción del Sol con Júpiter en el signo de Aries. El Sol va a tocar a Júpiter trayendo una energía disponible para comenzar proyectos, pero también la energía disponible para celebrar las cosas que hemos logrado hacer o iniciar este año. También nos permite registrar la maestría que tenemos, con la que contamos, y la maestría que necesitamos incorporar, la que necesitamos conquistar. Darnos cuenta que hay un camino abierto para nosotros y poder confiar en ese camino. Nos vemos en 15 días o nos escuchamos. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.